tardes a todos, ¿cómo están? Hoy empezamos un poquito más tarde, estuvimos esperando a Hernán, que está en una reunión, así que nada, nos quedamos a la espera de su presencia y mientras tanto tenemos acá a nuestros invitados, al doctor Facundo Río de Franja Morada y a Yamil Santoro, que ya nos ha acompañado en otras oportunidades. También espero que hayan estado participando de la encuesta, que duró un poquito más. Ahí lo veo ya Facundo Río junto a nosotros. Y bueno, empecemos con él. La idea es hablar un poco de lo que propuso, la respuesta que hizo Franja Morada a lo que dijo Alberto Fernández respecto a los vacunatorios VIP. Y bueno, Facundo, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En principio, bueno, convocatoria o lo que habíamos hablado con los chicos era charlar, ¿no?, de la actualidad política del país, la situación jurídica y demás. Yo soy expresidente, parte actual también de la Franja Morada, pero desde otro lado. Yo creo que la agrupación tuvo un buen momento para explicar y representar a muchos estudiantes que en ese momento lo que estaban expresando es un descontento para con el gobierno nacional, producto a esto que vos decís de la vacuna, del vacunatorio VIP o como se llamó la vacuna gay. Me parece que tiene que ver más con eso, pero sería propicio invitar por ahí a alguien que esté actualmente en la agrupación. Lo que no quita es que docentes de la propia Facultad de Derecho y de la Casa de Estudios, como soy yo, consejero superior también en la universidad, estamos viendo exactamente lo mismo. Estamos detectando esta situación y compartimos las palabras que están diciendo los compañeros estudiantiles y las compañeras de la franja estudiantil, ¿no? Hay un debate claramente por la tipicidad del delito y nosotros lo vemos, pero yo creo que lo que encuadra o que lo que está buscando, escondiendo en realidad, es no ver la situación ética y moral que supone esto, ¿no? Sobre todo algunas cuestiones. Lo que nosotros deberíamos marcar, sobre todo en esta cuestión, es que determinadas personas tengan un privilegio por sobre el derecho humano a la salud de determinadas personas como lo son los adultos mayores, ¿no? Perdón que estoy con la cámara, pero mi cámara me veo bien y ahí me veo un poco más. No pasa nada. Lo que yo decía era que nosotros entendemos que hay que existe tipicidad, pero está claro que desde nuestra visión la tipicidad la va a determinar un juzgado y en este caso hay 13 causas judiciales iniciadas, una porque me va a preceder en la palabra, ¿no? Yamil, que va a que él presenta una de las tipicidades que tiene que ver con el abuso de autoridad, ¿no? Ahora, yo creo que también reviste o que nos muestra la situación actual institucional de nuestro país. La situación actual de nuestro país que nosotros, o que por lo menos desde mi punto de vista, yo lo podría considerar como en 3 puntos de vista, que por ahí voy a hacer de un lado bueno y del lado malo por el lugar donde me encuentro, ¿no? Para poder conversar con ustedes, que tiene que ver con la baja calidad democrática que tenemos, esta baja calidad en la institucionalidad que nosotros tenemos y que se ve muy claramente, ¿no?, en los partidos políticos, en las instituciones gremiales, en un montón de otros lugares donde nosotros claramente entendemos que existe, ahí creo que me corrí, me acomodé, claramente entendemos que hay una falta de renovación en sus autoridades, que hay autoridades que ya tienen más de 30 años en sus cargos y que llevan adelante después de estas situaciones no tener esta capacidad o este poder que después un ministro con contactos con un ministro de salud que les permitan, como había dicho el presidente de México, para mí desde como estudiante de Relaciones Internacionales, como profesor de Derecho Internacional Ambiental de la facultad, entiendo que es un papelón. Pero bueno, me parece que eso marca esta situación. El lado positivo también es que encuentro que nuestra generación, una generación de dirigentes políticos que están haciendo, tienen un diálogo mucho mayor y que esto seguramente coincidimos, ¿no? La falta de renovación en los propios partidos políticos, que las organizaciones juveniles les cuesta cuestionar a los propios dirigentes y entonces esto permite que no terminemos de encuadrar un debate bien estricto, ¿no?
Y además las propias construcciones políticas de los partidos, donde vos ves un desequilibrio dentro de las ideologías políticas, entendés que en cada uno de los espacios políticos que compiten, ¿no?, para llegar al poder, sobre todo los que están en condiciones de llegar al poder, encuentran todo el arco político. Entonces, desde la derecha a la izquierda podemos encontrar y hacer ejemplos de todos aquellos que aspiran a tener poder dentro de la nación argentina. Por ahí sería más sencillo para los que nos gusta la política ver por otro lado, ¿no? Por ahí construcciones que se dan en España que son mucho más simples, ¿no? Que hay 5 partidos políticos y cada uno en cada situación nos va a ir marcando desde qué lugar lo está viendo, ¿no? Tenemos claramente, ¿no?, un Podemos, un PSOE que hoy están en alianza para un gobierno y eso se materializa en políticas públicas o en una agenda común. Y por el otro lado también vamos a entender la aparición por ahí de otros partidos nuevos de ultraderecha, el saliente gobierno del Partido Popular, o mismo un gobierno de centro que puede variar en ambas políticas o ambos extremos, que es desde el punto de derecha y de centro izquierda y de centro derecha que constituye Ciudadanos, ¿no? Pero me parece que también esto que vos me planteás muestra un poquito la falta de políticas públicas que existe hoy en la Argentina. Y eso no distingue partidos políticos, porque la falta de políticas públicas me parece que abarca todos los temas de la realidad política y que nosotros tenemos que superar, ¿no? Y las diferencias políticas tienen que poder construir consensos políticos que nos lleven, independientemente de quién gobierne, a tener políticas públicas conjuntas mínimamente en 3 o 4 puntos, ¿no? En cuestiones institucionales, en educación, sin lugar a dudas, y en un programa de desarrollo. Y ahí me parece que es el punto en común o el problema mayor que tenemos para abarcarlo, y de nuevo, esto no distingue partidos políticos porque podemos analizarlo en cualquier momento. Yo soy experto en temas ambientales, por eso me centraría un poquito más en el análisis de esta cuestión. Yo creo que hemos perdido, y mirá de dónde voy a retomar. En el año 49, cuando estábamos discutiendo la reforma constitucional, no había discusión en ninguna parte del arco político que los recursos naturales eran de dominio nacional porque constituían parte de la soberanía nacional. Entonces, esto no era discusión. A partir de la política moderna argentina, la discusión de la reforma del año 94, entramos en una situación donde los recursos naturales empiezan a ser dominio, si bien con los presupuestos mínimos que existen determinados por la nación, empiezan a ser dominio de las provincias, y esto empieza a constituir un problema general y que por ahí no termina siendo ni tema de la nación ni tema de la provincia, y la provincia trata de usar esta excusa para poder financiarse, ¿no? Yo creo que hay un estudio que hay que analizar acá en tema de presupuestos que es bien claro, es el que hace la Fundación de Recursos Naturales, ¿no? Ambiente y Recursos Naturales. Y es muy interesante que representa lo que está pasando hoy en el presupuesto nacional. El 0,5 del presupuesto nacional está destinado a cuestiones que cuiden el ambiente, frente al 10% de cuestiones que lo van a degradar. Y aún peor es de cada peso que se gasta en eso, la mitad financiada por el exterior o aporte de alguna financiación o cooperación internacional con la Unión Europea, con algún otro organismo multilateral, el BID, o quien se nos puede ocurrir en esta cuestión. Entonces acá hay un claro conflicto, y vamos a encontrar de todo el arco político situaciones que van de un lado y del otro. Por último, la ley de eficiencia energética, y comparando con lo que estaba diciendo en España. España creó un ministerio de transición energética. Argentina no cumple su ley, que desde el año 2015, Cristina, Macri y Alberto no están fomentando el desarrollo de energías sostenibles, con lo que esto termina generando un problema largo. Y por último, en educación, que es el último punto que me parece que es importante, que demuestra todo esto. En la educación arrancamos con un consenso muy claro de que había que suspender o no las clases presenciales. La discusión después del problema, ¿no?, del presupuesto que dio entre el gobierno de la nación y el gobierno de la ciudad, esto se distanció y llevó que a este momento todavía no tengamos un protocolo claro al inicio de las clases presenciales.
y que discrimina claramente a un montón de chicos y chicas que por tener una discapacidad, que por no poder ir por alguna cosa, todavía no tienen en funcionamiento determinadas plataformas. Ojo, festejo la vuelta a la presencialidad, pero la falta de política pública en esto llevó a eso. Y contrario a eso, y un lado positivo, es la buena democracia que existe, o la saludable democracia que existe en la Universidad de Buenos Aires, que permite al día de hoy decir, ¿las universidades están adaptadas para la vuelta a la presencialidad? La respuesta es sí. Así que me parece que ese es el punto. Si bien estamos de acuerdo con que la mayoría de nuestros titulares son de mayor edad, son un grupo de riesgo, que hay que cuidar a todos y a todas nuestros docentes y no docentes de la universidad, a los estudiantes y a las estudiantes que caminan los pasillos, pero está claro que hoy desde la universidad lo tenemos solucionado ese tema, porque claramente tenemos espacio de debate que hoy no existen en la sociedad. Me parece que esos son los puntos que traduce esta situación actual de todo el marco político que estamos hablando. Bien. Lo tenemos ahí a Yamil Santoro y vos le pasaste la palabra, así que si nos estás escuchando, Yamil, vamos a ver cuál es tu opinión de lo que nos comentó acá Facundo. Yamil, no, sí, me repiten la pregunta porque fue bueno, la intervención que me he desorientado. No pasa nada. Empezamos con el tema de las vacunas y bueno, Facundo nos habló un poco de política en general. Te preguntaría primero qué opinás de la respuesta política, ya que tomamos la línea de Facundo, de Alberto respecto al tema del vacunatorio VIP, al menos en Nación. Vos hiciste una denuncia, tenemos entendido y demás, así que contanos. De hecho, nosotros formulamos la primera denuncia penal que de alguna manera viene guiando el proceso y la imputación, digamos, de Ginés, y primero por malversación de caudales públicos y abuso de autoridad de Ginés. Hemos ampliado en 2 ocasiones esta denuncia, una justamente contra los vacunados VIP y en segundo término contra el presidente de la Nación, Alberto Fernández, por encubrimiento. Yendo a la pregunta concreta, que es si colarse en la fila constituía o no delito, es un interesante debate, porque desde el punto de vista práctico, en el único supuesto donde, digamos, hay 2 casos donde podría ser delito. Por un lado, el caso puntual de Zanini, donde ha mentido sobre su calidad de personal médico para acceder a la vacuna. En ese caso implica el delito de falsedad ideológica, y por el otro lado tenemos la posibilidad de que aquellas personas que hayan usado alguna situación de ardid, de engaño, calidad simulada o, digamos, favor particular, podría entrar en el encuadre del 172-174 del Código Penal, que es defraudación contra el Estado, y de existir algún tipo de contraprestación, podríamos estar hablando de tráfico de influencias. Pero así está, digamos que el presidente, un poco jugando en el límite de la cancha, va por el lado de que no es delito colarse en la fila. Lo que omitió decir es que permitir que otros se adelanten en la fila o facilitar ese adelantamiento sí constituye delito, por lo cual la responsabilidad que le asiste a la gente que trabaja bajo su supervisión sí es claramente penal, más allá de la falla ética. Te hago una pregunta, ¿por qué entendés que habría un encubrimiento? Bueno, las personas que trabajan en la Administración Pública Nacional tienen el deber de denunciar cuando ven ante sí alguna circunstancia que podría constituir delito. De hecho, me consta de primera mano que personas que figuran en esa lista se han vacunado a la par de Alberto. En consecuencia, Alberto ha sido testigo, digamos, en primera mano, de personas que se han vacunado sin reunir los requisitos y objetivos para hacerlo. En consecuencia, la omisión de denuncia por parte de Alberto constituye el delito de encubrimiento contemplado en el Código Penal 277, inciso D. Correcto. Bueno, ahora vuelvo un poquito a Facundo, así no lo dejamos ahí abandonado. ¿Qué opinás políticamente de esta denuncia que plantea Alberto en el inicio de las sesiones del Congreso
respecto a la política económica anterior del gobierno de la toma de deuda del FMI. Básicamente porque siempre es conflictivo cuando un gobierno entra a discutir en términos legales o penales la política de otro, y pasó un poco con el tema de dólar futuro también y demás. Entonces me gustaría saber tu opinión al respecto. No, en primer lugar, comparto el vínculo, ¿no?, que vos hacés entre una causa y la otra. Yo creo que claramente tienen un vínculo una con la otra, pero está bien que lo investigue la justicia, ¿no? Está bien que si existe un presidente o alguien que tiene alguna situación de poder, como bien estaba marcando Yamil, me parece que es interesante que nosotros lo entremos y lo pongamos a disposición de la justicia. Que el Estado, que está por sobre quien gobierna, en este caso el Poder Judicial, va a ser quien determine la situación de gravedad y si existe o no un delito. Y en todo caso que lo comprueben, a mí no me parece mal. Yo lo que creo es que tiene que ver más con un tono que usó el presidente en términos electorales, más que un tono en términos de diálogo, como el primer discurso que había utilizado el presidente. Me parece que esto va en torno a remarcar, a poner nuevamente en una situación de víctima al gobierno nacional con respecto a la situación económica o demás, o remarcar los problemas que tuvo el anterior gobierno. Me parece que esto es fundamental tenerlo en claro, porque el tono del discurso del presidente tiene que ver más con un año electoral que con una búsqueda de consensos en busca de políticas públicas comunes. Claro, pero digamos, volviendo al tema, el tono te entiendo, lo que no estoy seguro es tu opinión respecto a si vos considerás que hubo algún tipo de defraudamiento o algún tipo de delito en ese acuerdo del FMI, porque ya hubo denuncias anteriores. Tenemos una que fue desestimada y una que está corriendo, creo que la hizo Moreno, el que fue Guillermo Moreno, secretario de Comercio en su momento, y hasta se sumaría la querella que presentaría el Ejecutivo. Bueno, lo que no entiendo es si la querella del Ejecutivo, porque eso no fue muy claro, si la querella del Ejecutivo va a ser en las causas existentes. En todo caso, nos limitaremos solamente a la denuncia que hayan hecho en ese propio momento quien vos mencionás, o si constituye una nueva causa y el querellante va a ser el Estado en esta causa, y evaluaremos. Lo que sí está claro es que no nos dijo claramente cuáles son los delitos que le está demandando como llama el anterior presidente. Yo entiendo, o a mi punto de vista, a priori, sin entender y sin tener de cuáles son los detalles que está aclarando Alberto, es que está dentro de sus facultades, que el anterior presidente podía constituir, lo que no hace que yo esté de acuerdo políticamente. No, jurídicamente claro, me parece que no hay un inconveniente. Ahora, puede ser que dentro del propio Estado haya información que los abogados no conocemos, y entonces en ese momento estaríamos en condiciones de decir que hay o no un delito, de la misma manera que pasa con el Vacunagate, ¿no? Lo primero que tenemos que encontrar es si existe el delito y qué pruebas tenemos para ello. Yo creo que en este caso no, y estaba el presidente dentro de sus facultades. Bien. Yamil, no sé si nos estás escuchando. Sí, acá estoy. Bueno, te hago la misma pregunta. ¿Qué opinás sobre la querella que va a presentar el presidente respecto al acuerdo del FMI, teniendo en cuenta que hay dos causas estoy escuchando la otra en este mismo momento en la justicia? ¿Puede ser? Hola. Yamil, ¿nos escuchás? Ahora sí, los escucho. Ahora sí. Bien. Ok. Respecto, me estoy escuchando, me están cagando la vida. Fíjense, hay un retorno que lo tienen fuerte y me está haciendo escucharme a mí mismo. Sí, ahí te escuchamos bien. Ahí está. Con respecto a lo que planteó el presidente, volviendo a la cuestión de que el presidente evidentemente enseña derecho penal por la galería, digo, ya hay una denuncia penal sobre este tema en curso, una causa que está también en el juzgado de Capuchetti, al igual que la de las vacunas VIP, que fue formulada en el año 2019. Así que esa decisión, entre comillas,
de instruir a la gente que meta la denuncia no tiene ningún sentido, ya que iría al expediente que ya está en curso. Ahora, si entiende el presidente que ha habido algún delito en la administración de los fondos públicos que pueda constituir un perjuicio para el erario público, bienvenida sea la denuncia o la ampliación o lo que fuera, o el aporte de pruebas que sustenten este planteo. Lo que sí me parece divertido, digamos, es que los argumentos que el presidente va a utilizar para plantear que el macrismo le ha generado un perjuicio a la administración pública nacional por sostener determinada estabilidad cambiaria o lo que fuera, haciéndole perder plata al Estado, son exactamente los mismos argumentos que se pueden utilizar para condenar todo el tema del dólar futuro. Con lo cual, si es por mí que revienten todo, digo, por generarle un perjuicio al Estado Nacional, pero en la práctica te habla un poco del doble estándar de ir a condenar a aquel que está generando una respuesta alternativa a la propia acción dañosa que ha tenido la administración de la vicepresidenta en la ocasión anterior o la actual administración, que para cubrir el déficit fiscal, que es el origen de todos los males macroeconómicos, digo, el anterior tomó deuda, este está emitiendo a lo pavote y nos va a generar 50 puntos de inflación este año, el otro te generó controles de todo tipo, más dólar futuro, más la mar en coche. O sea, en la práctica, en lugar de estar cuestionando el problema de fondo, que es que el Estado gasta más plata que la que tiene, se están tirando causas por la cabeza viendo quién la resolvió peor. Así que, por mi parte, ojalá que esto ayude a abrir un canal de discusión más profundo sobre los genuinos problemas de la Argentina, que no tiene que ver si la fiebre o el malestar estomacal, cuál es el peor síntoma, sino en concreto el problema. Emil, ¿se cortó? Volví. Pero bueno, se perdió el final, que fue buenísimo. Así que ya está, se jode. No, en la práctica lo que decía es que en definitiva estamos discutiendo síntomas de una enfermedad que es el déficit fiscal, a ver quién la resuelve peor. Ojalá que nuestra generación, independientemente del partido al que pertenezcamos, pueda discutir justamente cómo salir de esta situación crónica de irresponsabilidad fiscal que ha sido moneda corriente en casi todos los gobiernos. De los últimos 110 años, aproximadamente 100, el Estado viene gastando más que la que tiene, lo cual ha sido el origen de las distintas crisis que hemos tenido, sea de deuda, sea inflacionaria, sea devaluatoria, y creo que es momento de empezar a discutir cómo dejar de vivir de crisis en crisis. Bueno, muy bien. Por esto, nada, con vos cierro, Yamil, te agradezco mucho la participación como siempre, y nada, nos vemos en otro programa, ¿te parece? Gracias, y gracias por la paciencia a pesar de las imperfecciones técnicas de mi parte. Les mando un gran abrazo. Muchas gracias. Bueno, Facundo, para cerrar también con vos te quería hacer una pregunta. ¿Qué opinás respecto a la política de la ciudad de Buenos Aires respecto a las vacunas? Esto que surgió en estos temas, en estos días, de que se distribuyeron vacunas a ciertas prepagas, a otras no, algunas obras sociales, parecería que el PAMI quedó excluido, y la falta de discusión de algunos temas que pasan en la ciudad cuando estas cosas terminan siempre, volvemos a lo mismo, con denuncias y nunca se discute dentro del arco político de la ciudad. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, en primer lugar, al igual que en el Estado Nacional, me parece que le corresponde a la propia jurisdicción determinar su propia política encuadrada dentro del marco de la campaña que propone el gobierno nacional. Por eso también la diferencia con respecto en qué edad empieza a vacunar, que la ciudad de Buenos Aires toma la decisión de empezar a vacunar a partir de los 80 años, a diferencia de tener los medios o de tener todas las circunstancias,
que a mi modo de ver sí lo están intentando, porque hasta con la propia Universidad de Buenos Aires, con los clubes sociales y deportivos, inclusive con los principales clubes de fútbol del país, que están dentro de la capital federal, están tratando de llevar adelante determinados convenios para que la vacunación sea de la forma más eficiente. Acá yo creo que son formas de ver la política, formas de ejecutarlas, y que no creo que haya algún cuestionamiento jurídico que se les pueda hacer. El gobierno de la ciudad entiende que son mucho más eficientes algunos de los organismos que tenemos dentro de la ciudad, sean prepagas, obras sociales. A mí lo único que me preocupa en todo esto tiene que ver principalmente con el disparador de lo que fue el Vacunagate. ¿Quiénes y de qué manera se van a ir vacunando? La preocupación central de que todos los médicos y las médicas estén vacunadas en este país, que las personas con mayores riesgos estén vacunadas, que después la educación, los servicios de seguridad estén también vacunados, sería la prioridad. Y que últimos estén aquellos que están entre las edades que no son de riesgo y que además, por el otro lado, no tienen ningún riesgo de salud al contagiarse esa vacuna. Entonces, yo creo que cada uno, como tome la decisión en un año electoral, va a ser absolutamente cuestionada por el otro lado, por lo cual yo no veo ningún problema. Lo que habría que ver, en todo caso, es estudiar lo que siempre puede pasar dentro del Estado, ¿no? Es que el Estado lo esté haciendo y no haya ninguna irregularidad en el proceso. Yo entiendo que hasta el día de hoy no. Pero bueno, mientras se cumpla que los que tienen que estar vacunados sean aquellas personas que están previstas en el cronograma de vacunación, yo creo que no estamos fuera de ninguna norma y estamos dentro de los marcos de la legalidad. Buenísimo. Bueno, te agradezco mucho la participación, así vamos cerrando, que ya se nos viene la hora y la espera. Un saludo muy grande y también perdonen por las cuestiones técnicas que podrían haber surgido de mi lado, sobre todo al principio. Hasta luego. Mil gracias, Facundo. Nos vemos. Bueno, hoy tuvimos un programa movidito con distintas voces. Escuchamos incluso opiniones contrarias al último programa, sobre todo con el tema de la vacuna en el gobierno de la ciudad. Y para reflexionar quisiera recordar que esta semana salió una noticia que no estuvo muy publicada en los medios, que 2 miembros de la Suprema Corte de la Justicia de la provincia de Buenos Aires, Luis Esteban Genoud y Hilda Kogan, se vacunaron contra el coronavirus, pese a que no están yendo a las oficinas de la Suprema Corte, como personal de salud. Y habría que preguntar si esto no merita también la renuncia de ellos, como se le pidió la renuncia al ex ministro de Salud. Lo dejo para todos ustedes. Esperemos que el próximo programa nos acompañe Hernán y escuchar su voz. Y bueno, muchísimas gracias por participar en la encuesta. Compartan el programa y nos vemos el próximo martes. Hasta luego.